estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Pilar, Zoila, María, Gregorio, buenas noches. Hoy día, bueno, pues estamos continuando con estas sesiones virtuales correspondientes a gestión y liderazgo educativo. Por favor, me gustaría si me podrían confirmar el audio. Buenas noches, Morales. Morales, como siempre, temprano, todos los días. Franklin, buenas noches. Wilfredo, buenas noches. ¿Nos podrías confirmar el audio, por favor? Aníbal, buenas noches. Ok, Aníbal dice que está todo ok. Raquel también que está todo ok. Lila, Patrón, está todo ok. María también está todo ok. Lourdes, buenas noches. Lourdes, buenas noches. Muy bien. Bueno, pues entonces damos inicio a esta sesión virtual. Hoy día trabajando específicamente sobre secuencias didácticas, metodologías activas. Ustedes han podido observar que hoy día estamos viendo sobre el enfoque por competencia, ¿no? Y el desarrollo de este enfoque por competencias involucra pues un conjunto de secuencias. Gracias, Sonia. Un conjunto de secuencias, y estas secuencias implican pues el desarrollo de una programación que atiendan al enfoque por competencias, involucra que las estrategias atiendan al enfoque por competencias, que las metodologías atiendan al enfoque por competencias, que la evaluación también atienda al enfoque por competencias. Y generalmente en la ruta de aprendizaje aparecían algunas metodologías interesantes que las podíamos nosotros utilizar también en nuestras sesiones de aprendizaje, pero luego han salido ya emitidas por el mismo Ministerio de Educación algunas metodologías activas que necesitamos desarrollar con nuestros docentes para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? El año pasado, en el mes de julio, el Ministerio de Educación trabajó sobre estas metodologías activas con todos los maestros de educación secundaria y también con los maestros de educación primaria, ¿no? Hubo una capacitación específicamente sobre estas metodologías activas que sin duda duró pues una semana de trabajo, pero que hoy hemos hecho un resumen para que ustedes tengan todo el contexto de cómo se está trabajando estas metodologías alternativas. Dice que no tiene, Mirla dice que no tiene audio en la clase del día lunes. Bueno, pues Mirla, voy a coordinar eso con soporte pedagógico aquí desde el audio de la sala para ver cuál es la situación. Mirla, no te preocupes, ¿ya? Muy bien, perfecto, muy bien, ya. Entonces continuamos. Como le decía, las metodologías activas hoy en día se están promoviendo y son las más utilizadas que realiza en las capacitaciones por el Ministerio de Educación, pero que estas han sido desarrolladas pues en una semana, ¿no? Que van a ser quizás el taller realizado con ellos nos permitió pues desarrollar, profundizar, ejemplificar, ¿no? Algunos de los casos para todas las áreas, pero hoy en día lo que tratamos es de trabajar así de manera sintetizada algunas de estas metodologías activas trabajadas en esos momentos y que hoy día se están utilizando atendiendo al nuevo enfoque sobre el desarrollo de competencias. Muy bien. Entonces, el aprendizaje basado en servicio. Una de ellas es el aprendizaje basado en servicio. ¿Qué significa un aprendizaje basado en servicio? ¿No? Se define como un enfoque pedagógico en el que los estudiantes aprenden y se desarrollan por medio de su participación activa en experiencias del servicio organizadas con cuidado y directamente vinculadas a las necesidades de la comunidad. Efectivamente, ¿no? Entonces yo observo una necesidad en mi comunidad y a partir de esa necesidad entonces elaboro un aprendizaje basado en servicio. Lo que busca es lograr en primer lugar el logro de los aprendizajes plasmados en esta metodología y además también mejorar, ¿no?, el servir la necesidad de la comunidad educativa, ¿no? En algunas escuelas, por ejemplo, se observamos mucho lo que es
la parte de la contaminación afuera de las escuelas, en algunas esquinas de las escuelas, afuera o atrás de las escuelas. Entonces se ha aplicado mucho buenas noches, este enfoque, ya, en el cual lo que se trata es que con toda la comunidad educativa que pertenece o deslinda dentro de esta institución y de esta localidad, entonces ellos han salido, bueno, pues a trabajar algunos carteles, algunas frases. Ellos mismos han propiciado también dentro de sus familias el poder mejorar esta situación problemática planteada en su institución educativa. Vamos a ver a qué se define. Estos tienen varios pasos, ¿no? Tenemos la motivación, es el impulso que motiva a hacer. Es importante sensibilizar a todos los actores para que se involucren en la implementación de la metodología y para que atiendan los beneficios de la misma. La sensibilización también debe estar dirigida a posibles aliados y colaboradores que puedan apoyar para hacer realidad el proyecto, ¿no? Iniciamos primero con una motivación. Esta motivación parte de una sensibilización en el cual el estudiante se acerca de manera directa a la situación problemática planteada ahí en esta comunidad y busca plantear algunas alternativas de solución, pero inicialmente generar en ellos un interés de dar una solución oportuna a esta situación. Luego viene la parte del diagnóstico. El diagnóstico permite elegir la necesidad de la comunidad que realmente podrá ser atendida, ¿no? Entonces diagnostico la situación. Bueno, por ejemplo, acá hay un ejemplo de un montículo de basura que está al frente de la institución educativa, ¿no? Entonces frente a esta necesidad realizo un diagnóstico con todos mis estudiantes de por qué está sucediendo eso, quién está originando esta situación, cuáles serían las causas del origen de esta problemática en la institución educativa. Diseña y planifica. En esta etapa consiste en elaborar una propuesta de trabajo que combina herramientas de planificación pedagógica y algunos aspectos de los proyectos sociales, ¿no? Entonces aquí se elabora una propuesta de trabajo. Bueno, pues ya identifiqué, ya estamos motivados los estudiantes mediante una experiencia directa. Ya hice una sensibilización en la cual ellos participaron y determinaron que su participación es importante para revertir esta situación. Y luego viene el diseño y la planificación. Se hace una planificación de las acciones que voy a tomar para lograr resolver esta problemática, ¿no? Luego viene una ejecución, que es la puesta en práctica de lo planificado. Durante esta etapa es necesario que haya un seguimiento permanente para garantizar el logro de los aprendizajes esperados, así como las metas previstas en el servicio. De acuerdo a la forma como se ejecuta el proyecto, es posible que surja la necesidad de firmar convenios o establecer alianzas con otras organizaciones que inicialmente se habían previsto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya se ejecuta las acciones realizadas y lo principal es que yo tengo que determinar específicamente el logro de los aprendizajes esperados y también las metas previstas en el servicio. No puedo perder estos dos, los logros en los aprendizajes esperados en esta metodología y además las metas de este servicio indicado, ¿no? Para luego terminar pues con un cierre o una evaluación de todo. Siempre hay que terminar con una evaluación cuando estemos aplicando ese tipo de metodología. El cierre se refiere a la conclusión del proyecto. En esta etapa se evidencia si los aprendizajes esperados han sido logrados o si han cumplido con brindar el servicio previsto, ¿no? Aquí tenemos dos vertientes siempre. Yo voy a estar dirigido esta metodología al logro de los aprendizajes esperados por los estudiantes y al mejorar el servicio que es de la problemática encierra, y el trabajo permite verificar que efectivamente se está mejorando, ¿no? Se realiza una evaluación final y la sistematización de los resultados con la finalidad de comunicar los resultados a la comunidad educativa. Siempre hay que terminar pues con una expresión de estos resultados, indicando a la comunidad cuál ha sido la problemática, quiénes han sido los que han participado, cuáles han sido las acciones y cuánto se ha podido lograr frente a esta metodología.
¿Dónde se puede utilizar? Se puede utilizar en el manejo de los desechos tóxicos y prevención de enfermedades, en la alfabetización de comunidades indígenas o medio rural, en la prevención y rehabilitación de adicciones en adolescentes, el diseño y conducción de programas deportivos de manejo de tiempo libre, un rescate y restauración de elementos y sitios históricos en la comunidad. Bueno, pues acá tenemos algunos de los ejemplos que yo podría ir abordando en función a la problemática que se presenta en mi institución educativa, ¿no? Luego viene la otra metodología, que es el aprendizaje basado en problemas, que es una metodología ya muy utilizada por la mayoría de todos nosotros. ¿En qué consiste esta metodología? Es una estrategia que plantea un problema o un escenario. Todos, como ustedes pueden apreciar, las dos metodologías anteriores se plantea un problema, ¿no? Y el enfoque que hoy día estamos viendo es un enfoque por competencia en el cual lo que busca es resolver una situación problemática. ¿Ya? Entonces estamos atendiendo este enfoque, ¿no? Por el equipo buscará información que sea necesaria. Lo más importante es que sean los estudiantes los que tomen la responsabilidad del propio aprendizaje. Listo, acá tenemos la otra, ¿no? En las metodologías que hemos visto es el estudiante el que es el protagonista de este aprendizaje. Luego viene la identificación y el análisis del problema. Permite comprender en qué consiste el problema, el escenario en que se presenta y las variables con las que se puede relacionar, ¿no? Igual como en la anterior metodología, aquí también tengo que identificar el problema y poder analizarlo, ¿no? Dentro de esa identificación y análisis, determinar pues las problemáticas que encierra dentro o fuera de la institución educativa, y analizar cuáles son las causas y cómo podríamos abordar cada una de estas causas para darle alguna alternativa de solución. La identificación no es lo que necesitas saber para solucionar el problema. Los estudiantes seleccionan las competencias, capacidades y conocimientos que se requiere desarrollar en relación con el problema planteado, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que se busca es seleccionar cuáles son las competencias que voy a lograr yo con esta situación problemática, ¿no? Luego de determinar la competencia, voy a señalar cuáles son las capacidades y luego determinaré cuál es el campo temático que yo voy a abordar en esta problemática. ¿Ya? Entonces aquí yo planteo la situación problemática, determino cuáles son las competencias, cuáles son las capacidades, cuál es el campo temático que tengo que ir a abordar. La selección de actividades. Seleccionar las actividades que se realizarán para solucionar el problema y los equipos y los materiales que se utilizarán. Yo voy a seleccionar aquí el grupo de materiales. Sí, Gloria, aquí lo que hacemos... lo que pasa, Gloria, que esta metodología es similar a la que se utiliza pues en la construcción de la rúbrica, ¿no? Ustedes saben que cuando uno se construye la rúbrica se determinan algunos indicadores similares a lo que los estudiantes proponen. Ya proponen ellos algunos indicadores y esos se toman para verificar efectivamente que se están logrando. Aquí en esta metodología también, ¿no? Yo planteo la situación problemática y determino yo con los estudiantes, cuál es el campo temático que obedece ese trabajo de atención. Los estudiantes te van a decir cuáles son esos campos temáticos. En función a este campo temático, entonces yo voy a estar relacionando con las capacidades y las competencias. No olvidamos que hoy en día los estudiantes deben conocer qué competencias y capacidades se está desarrollando al abordar un tema, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos ya un tema previsto en el diseño de nuestras sesiones, nosotros exponemos, ya sea de manera verbal o ya sea de manera escrita, el tema a trabajar. Pero este tema a trabajar debe estar relacionado con alguna capacidad y con alguna competencia,
¿no? Nosotros como docentes, por ejemplo, de matemática, de comunicación, de historia, lo que hacemos, ¿ya? Lo que hacemos es plantear el campo temático a abordar y relacionar con cada uno de ellos, porque si no el estudiante no sabría qué estamos trabajando, ¿no? Y hoy en día debemos dar a conocer al estudiante qué es lo que se está trabajando con él. Efectivamente, ¿no? Cuando uno da a conocer el propósito, ahí se plantea esta situación, ¿no? Muy bien. Luego pasamos con la elaboración de un cronograma en el que se organiza temporalmente las actividades seleccionadas. Si es necesario, también se indica los responsables de cada actividad, que es similar a las anteriores. La ejecución: es importante realizar un monitoreo permanente para garantizar el cumplimiento de las acciones, y en la sistematización se registran los resultados obtenidos, incluyendo las conclusiones, y se presenta el informe del caso solicitado. ¿Cuál es la diferencia entre esto con el anterior? En el caso del anterior yo estoy viendo una situación problemática de mi comunidad, y con mis estudiantes lo que estoy haciendo es tratar de resolver o revertir esta situación problemática, como en el caso, por ejemplo, de la contaminación o los montículos de basura que pueden estar botando los padres de familia o los mismos integrantes de la comunidad. En el caso de esta metodología, no, yo trabajo en el aula, ¿no? Yo trabajo en el aula una situación problemática, y lo que hago es presentarles a ellos para que ellos investiguen, para ellos trabajar, y ellos den alternativas de solución y terminen pues exponiendo los resultados que ellos han realizado mediante un informe. Termina con una evaluación, se verifica si se llegó a solucionar el problema y si se desarrollaron los aprendizajes previstos, ¿no? Igual que en el anterior yo determino si se ha logrado los aprendizajes previstos, y además las metas planteadas frente a esta situación problemática. Aquí también de manera similar, ¿no? Si se solucionó el problema o si se desarrollaron los aprendizajes previstos. Yo siempre debo terminar con una evaluación final al trabajar con este tipo de metodología. ¿Dónde lo puedo aplicar? En el manejo de residuos tóxicos de una comunidad industrial, empleo de alguna teoría de probabilidad para la toma de decisiones, identificación de factores que los electores para votar a favor de un candidato, y las posibles causas genéticas de una conducta agresiva, ¿no? Entonces, en cada uno de estos, y podría ser muchas más problemáticas que yo puedo ir abordando con esta metodología. Luego tenemos el estudio de casos, que es lo que hoy día más se están utilizando, y que también en estas evaluaciones hemos tenido la oportunidad de resolver situaciones de casos, ¿no? Y estas situaciones de casos yo tendría que, en primer lugar, de saber pues el marco teórico, para luego dar la opción más correcta o pertinente que me permita determinar eso. Entonces, en este estudio de casos tenemos un caso: es un relato, descripción de una situación acaecida en la vida de una persona, familia, grupo, empresa o institución. El caso no proporciona soluciones, sino datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas que se puedan encontrar a cierto problema, ¿no? En el caso es un relato, una situación de la realidad. Ya es una situación de la realidad que yo presento en este caso a los estudiantes para darle una solución. ¿Qué me permite este caso? En primer lugar, partir por una reflexión, ¿no? El estudiante se sensibiliza y reflexiona frente al caso planteado. Luego pasa pues con un análisis del caso y termina pues con una discusión entre ellos, ¿no? Este debate o esta discusión va a generar en ellos precisar algunos aprendizajes significativos que les permitan pues lograr lo previsto al inicio de esta metodología. Buenas noches, Jorge. Entonces, aquí tenemos el caso, ¿no? El caso puede ser una parte real y puede ser una parte ficticia, ¿no? Es una parte arreglada.
pero no podría ser solamente totalmente ficticia, tendría que ser algo real también. Yo podría cambiar algunos términos, también podría cambiar algunas situaciones dentro del caso, ¿no? Entonces, pero ¿con qué finalidad lo hago? Lo hago con la finalidad de que sea más contextualizada para los estudiantes. Buenas noches. Esto involucra tres cosas. En primer lugar, un análisis, ¿no? Un análisis profundo de la realidad, ¿no? Que parte pues de una reflexión, por una comprensión del caso. Y luego viene con una discusión entre todos los estudiantes, ¿no? Todos los estudiantes comienzan a debatir sobre la situación planteada. Cada uno indica su punto de vista y su perspectiva, y en función de eso se toman algunas decisiones en consenso con todos, no aquellas decisiones de un grupito, dos grupitos, sino de toda el aula, ¿no? Y cuando hablamos de consenso estamos hablando de que así existan algunos que quizás no aprueben esa perspectiva, pero también harán partícipe de esta toma de decisiones. ¿Qué es un caso entonces? Es una representación selectiva de una situación real o no, ya acontecida, que se presta a diversas interpretaciones, fundamentaciones y conclusiones o soluciones. ¿Qué no es un caso? Toda historia, una anécdota, un cuento novela, un ejercicio racionalista, un único procedimiento de aprendizaje, ¿no? Entonces, un caso es una representación, ¿ya? Que parte de una realidad, que se puede agregar algo ficticio, sí, pero parte de una realidad, y lo que yo busco es lograr aprendizajes en mis estudiantes frente a esta realidad planteada. El siguiente paso es la selección o construcción del caso, ¿no? Los casos de la vida real existen en diversos formatos, en artículos periodísticos, en videos, en spots publicitarios, etc. Pero cuando existe debe ser creado. Como pueden ustedes apreciar aquí, tenemos casos, uno, bueno, pues de algún video de YouTube que se presenta a los estudiantes para que a partir de eso puedan analizar y puedan debatir. Otro caso es un caso, bueno, pues en algún periódico también, que me permita generar el debate para la construcción de los aprendizajes, ¿no? Cuando sabemos que cuando debatimos el estudiante está construyendo su propio aprendizaje, ¿no? Desarrolla también la capacidad de poder argumentar, conjeturar, ¿no? Interrogar frente a esta situación planteada. Selección o construcción del caso. Se tiene que plantear qué es lo que sucede, cuál es el asunto o problema, quiénes están involucrados, a qué situaciones se enfrenta y cuáles son los conflictos desarrollados, ¿no? Igual como nosotros hemos visto también en nuestras prácticas, tenemos ahí varios casos, ¿no? Y cada uno de los casos involucra pues un determinado asunto, problema. En este caso puede ser, por ejemplo, de acompañamiento, un problema puede ser de aprendizaje, un problema puede ser sobre el enfoque, otro problema puede ser sobre el constructivismo, el problema podría tratarse sobre el clima en el aula, ¿no? Entonces tenemos varios aspectos a afrontar, pero ya el caso ya demanda pues situarse en una experiencia dada, y que frente a esa experiencia el poder solucionarlo con el sustento teórico que hemos podido nosotros ir aprendiendo. El análisis del caso. Se examina el caso para tener una idea clara de su naturaleza, de los conceptos implicados o de las ideas claras, ¿no? Entonces yo presento el caso, hago que los estudiantes lo comprendan, y luego paso pues al análisis, ¿no? Examino el caso desde diferentes perspectivas, seleccionando pues las ideas clave del caso presentado, porque esas me van a permitir a mí relacionar con algunos datos posteriores.
Luego pasa al recojo de la información sobre el caso. Una vez que yo presento el caso y reviso, determino algunas situaciones relacionadas con el caso, algunos factores, voy a revisar una bibliografía. Se observa videos, se realizan entrevistas con la finalidad de asumir información que permita encontrar salidas a la situación planteada en el caso. Esta tarea se puede hacer por equipo de trabajo en la que cada uno reúne información sobre el caso, pero desde su punto de vista. Entonces aquí lo que vemos es, una vez que presento el caso, una vez que determino cuáles son los logros de este caso planteado, selecciono alguna información, ya selecciono alguna información referente a este caso planteado. Selecciono alguna información referente a este caso planteado para darle una solución pertinente, pero basada pues en la investigación. Ya aquí lo que tengo que lograr es que en esos estudiantes puedan generar o desarrollar la capacidad investigativa, ¿no? Una capacidad crítica reflexiva. Hoy en día estamos hablando de un enfoque por competencias en el cual desarrollo pues la capacidad crítica reflexiva, ¿no? A partir de una descripción real de la situación, y frente a esta situación lo que yo voy a plantear son algunas alternativas de solución, ¿no? Pero para lograr estas alternativas de solución, el estudiante primero tiene que investigar, tiene que revisar algunos videos, alguna bibliografía que me permita dar una solución al caso planteado. Discusión sobre el caso. Cada equipo de trabajo expone un punto de vista sobre el caso a partir de la información recopilada en la etapa anterior. Se presentan argumentos a favor y en contra, sustentos que justifiquen la posición adoptada. Entonces pasamos a la discusión del caso. Igual que en el anterior, también había una discusión de estos resultados. ¿Y por qué hay una discusión? Porque hoy día sabemos que los estudiantes aprenden mediante la construcción de sus propios aprendizajes. Aprende cuando se genera en ellos ese conflicto cognitivo de poder lograr esos aprendizajes que quizás ellos solamente lo pueden percibir pero no lo pueden comprender. Aquí cuando trabajamos con esto, el estudiante es capaz de poder comprender la situación plasmada, ¿no? Lo que se busca es darle la solución a esta situación planteada, ¿ya? Y frente a esta situación es que todos los integrantes de los grupos comienzan a discutir sobre el caso y adoptan pues una justificación pertinente para el caso. Muy bien. Entonces pasamos al siguiente, ¿no? No se preocupe, Mirla. La formulación de conclusiones. Luego de debatir sobre los puntos de vista de lo que se pueden abordar el asunto en conjunto, se formulan las conclusiones y se toman algunas decisiones consensuadas de ser el caso. Una vez que yo analizo, una vez que yo determino la problemática, una vez que yo identifico cuáles son las causas, una vez que yo planteo algunas alternativas de solución y aplico esas alternativas de solución, entonces pasamos al siguiente, ¿no? Determinar efectivamente cuáles son las conclusiones frente a la formulación de esta problemática en la escuela. Y con eso hemos visto los casos, ¿no? La metodología de la casuística es muy utilizada actualmente, no solamente en la parte educativa, sino casi en todos los campos de la casuística, pero aquí específicamente porque busca lograr en el estudiante el logro de esas competencias, ¿no? Esta metodología específicamente lo que permiten es lograr las competencias, ¿no? Aquí yo no voy a lograr el contenido de saber, sino aquí yo lo que voy a lograr son las competencias de los estudiantes, y eso es lo que debemos hacer todos, ¿no? El logro de estas competencias, ¿no? El estudiante debe sentirse placer por estudiar, ¿no? El estudiante debe sentir animado, interesante por estar en el aula.
Y esto se va a generar cuando estos aprendizajes se puedan hacer de manera consensuada, cuando estos aprendizajes se puedan generar una discusión que permita ahondar sobre el tema y lograr pues un objetivo específico. Luego tenemos el siguiente, que vendría a ser la investigación de los tópicos, ya que también es muy conocida por ustedes. Es una estrategia que permite a los estudiantes conocer el mundo de distinta manera y según los niveles y posibilidades. Permite tener en contacto directo con el entorno, aprender a formular problemas, negociar los procesos de investigación, procesar información y contactar hipótesis y formular conclusiones, ¿no? Esta es la estrategia que yo debo seguir para lograr plantear esta situación, ¿no? Se plantea el problema, se determina cuáles son los procesos de la investigación, se procesa la información, se contrasta la hipótesis y finalmente se formula la conclusión. A ver, comienza con la identificación del tópico que se realizará. Se realiza a partir del contacto con el entorno, la investigación de un fenómeno, la intención de satisfacer una necesidad o encontrar respuestas a ciertas interrogantes. Debe dar una tarea concertada con los estudiantes de tal modo que despierten su interés y se involucren en el trabajo de investigación. Específicamente, ¿no? Aquí lo que nos dice, debe haber una previa, quizás podríamos colocar una lectura, podríamos colocar un audio o podríamos colocar un video, ¿no? Que les permita llegar a esa sensibilización por parte del estudiante para luego trabajar con ellos alguna de estas metodologías. La búsqueda de información. Pasamos al siguiente paso de estos tópicos, que es la más grande y extensa también cuando hablamos de los tópicos, es la búsqueda de información. Ya, búsqueda de información. Luego de identificar el asunto y la investigación, se busca la información en distintas fuentes: artículos científicos, textos de consulta, página web, entrevista a especialistas sobre el tema. La información se registra en fichas textuales, en resumen y comportamiento. Entonces, aquí lo que hago es buscar esa información. Yo ya tengo la situación planteada, ¿no? Y frente a esa situación es buscar información. Entonces, trabajaré con mis estudiantes para buscar esa información, pero dentro de los equipos le doy específicamente a un subtema a trabajar. ¿Por qué? Porque yo necesito que ellas solas investiguen, y una vez que yo veo que ellas solas investiguen, entonces lo que tendría que hacer es verificar que se está logrando la metodología pertinente, ¿no? Sabemos que todas nuestras sesiones de aprendizaje terminan con un cierre de evaluación, ¿ya? Y sabemos que todas nuestras sesiones terminan con ese cierre de evaluación. Tendríamos que realizar pues documentos que me permitan verificar el cierre de esta información. Análisis y procesamiento de la información. El investigador o equipo de investigación sistematiza la información recogida, la clasifica en función a los aspectos que comprende la investigación y extrae lo que considera más relevante, que le permita comprender el fenómeno investigado. Bueno, pues aquí ya pasamos, una vez que ellos ya investigaron, entonces pasamos al siguiente, ¿no? Y en el siguiente es analizar esa información. Y no solamente va a quedar con que el estudiante investigue nada más, sino que lo que vamos a tratar es que se pueda analizar esa información para luego elaborar un procesamiento de esa información que terminará con unos cuadros estadísticos, terminará también incluso con una gráfica estadística, ¿no? Entonces yo aquí involucro el análisis y el procesamiento de la información. Analizo por qué se está dando esta situación, cuáles serían las causas de esta situación, y luego comienzo a trabajar el procesamiento de esta información. Formulación de conclusiones. Igual que en los anteriores casos, una vez que se ha dado la información y ha comprendido cabalmente el tópico de investigación, se redactan las conclusiones a las que haya llegado el investigador o el equipo de investigación. Estas conclusiones se refieren a los aspectos esenciales del fenómeno investigado, ¿ya? Entonces aquí se formula ya las conclusiones. Ya hemos visto el problema,
ya hemos visto el análisis, ya hemos visto la organización de esta problemática y luego se formula la situación problemática para darle la solución con todos los integrantes, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? El desarrollo del estudiante en función a este tipo de corriente, que es una corriente donde el estudiante debe construir su propio aprendizaje. Entonces debemos generar que ellos construyan su propio aprendizaje, y si tienen algún trabajo que realizar, bueno, pues lo podrían quedarse a realizar. Y terminamos con la evaluación, ¿no? La evaluación que se da durante todo el proceso de investigación para superar las dificultades que se presenten y al final para verificar si se alcanzaron los logros previstos. Entonces no se olviden que todas las situaciones significativas terminan con una evaluación, y esta evaluación en primer lugar va a determinar pues la situación plasmada, ¿no? Y si es que se han logrado los aprendizajes planteados en esta situación plasmada. Y además también verificar que efectivamente se ha logrado esta información, ¿no? Entonces el maestro podrá indicarle pues a uno de sus estudiantes de poder analizar la evaluación y a ver si se ha logrado todo. ¿Dónde se puede utilizar ese tipo de metodología? La metodología es bastante versátil, pues se puede utilizar en distintas áreas curriculares, especialmente para desarrollar las competencias vinculadas a la investigación y el manejo de información. En comunicación se puede obligar sobre tópicos de literatura, en historia, geografía y economía, ¿no? En algunos conflictos para lograr pues la situación planteada, ¿no? El logro de esta problemática, ya sea para completarle un 100%, para hacer un avance o poder de manera regular, ¿no? Se podrían utilizar este tipo de metodologías. ¿Dónde más se puede? En ciencia, lógicamente sobre el equilibrio ecológico, el cuidado del agua, enfermedades infectocontagiosas, que tendrían pues algunas nociones. Entonces, como ustedes pueden apreciar, esta metodología yo lo puedo aplicar en todas mis áreas, ¿no? Y con cada una de ellas pasamos pues primero con una formulación del problema, establecer las normas, y dentro de estas normas determinar pues la participación de cada uno de ellos en conseguir ya la situación plasmada o dar la solución a esta situación plasmada. Luego pasamos a los números 5, que vendrían a ser las exhibiciones educativas, ya que parece que la mayoría también conoce acerca de estas exhibiciones educativas y que hoy en día genera pues muchos aprendizajes significativos en los estudiantes, y que teníamos que dar de ejemplo para también nosotros trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Algunas investigaciones educativas. ¿Qué consiste estas exhibiciones educativas? El estudiante adquiere el conocimiento en espacio abierto de aprendizaje, museos, ferias, contemplando objetos y familias y láminas expuestas en una determinada secuencia, y generalmente con comentario de altavoz, guía o en el caso manipulación de objetos. El visitante puede aprender algo, pero lo que aprende en la visita no depende solo de la calidad de la exposición, sino más bien de la capacidad del visitante de observar, apreciar la calidad. Entonces, aquí por ejemplo nosotros lo venimos haciendo como es el día del logro, ¿no? El día del logro, bueno, pues las madres cocinan, y frente a esto de aquí cada uno plantea cómo ha logrado o ha desarrollado pues esta situación, ¿ya? Entonces el día del logro tendría que ser una de estas metodologías también que acabamos de observar. ¿Cuáles son las fases a trabajar? El primer paso pasa por una fase de instalación. En esta fase se genera la idea de la exposición, la temática que se abordará, y se presentan los materiales para la exhibición. Se colocan los stands y se ordenan en ellos las piezas de exposición.
La intención de exhibir los trabajos de los estudiantes, esto se ve principalmente en la concepción y organización de la exposición. Como les indicaba, igual como en los casos anteriores, aquí el estudiante también tiene que exponer, aquí el estudiante debe que convencer, aquí el estudiante debe persuadir, aquí el estudiante debe argumentar lo que está presentando y darle la utilidad para lograr que ese padre de familia que estemos ahí en esta visita se pueda ir pues contento del trabajo realizado con cada uno de nosotros, ¿no? Luego viene una fase de orientación, momento en la que el visitante informa la temática de la exhibición. Se forma una idea global de material que se mostrará determinando los aprendizajes que podrán alcanzar en la visita y se diseña el recorrido que harán en un local. En esta etapa también es importante investigar algunos datos sobre lo que exhibirá para hacer consultas o entender mejor lo que se exhibe, ¿no? Entonces aquí se orienta ya de cada uno de los estudiantes. Cada uno de los estudiantes argumenta lo que ha trabajado, ¿no? Y pasan a degustar con la finalidad de que el estudiante tenga la capacidad de poder argumentar de cómo lo hizo, tenga la capacidad de poder dar una solución pertinente al caso planteado. Luego viene la fase de interacción. Coincide con el inicio del recorrido por el lugar de exhibición, se visitan los stands, se observan las piezas, se toman apuntes y se hacen consultas en exhibiciones que explican y absuelven por alguna duda, ¿no? Entonces aquí se trabaja de manera de interacción, donde 2 o 3 o 4 hasta 5 equipos tienen grupos, ¿no? Y aquí verifico que todos comienzan a debatir para dar la solución más acertada. Y finalmente tenemos la fase de evaluación, tiene como finalidad verificar la exhibición que se realizó conforme a lo planificado. La información recibida fue suficiente, si lo aprendió para que se había previsto, ¿no? Ustedes saben que todas las metodologías que nosotros estamos plasmando, hay un logro que yo tengo que desarrollar, ¿no? Y que este logro pasa pues específicamente por un conjunto de factores, ¿ya? Esto es lo que necesitamos en esta visita, ¿no? No más el desarrollo del trabajo que está realizando la maestra, sino específicamente cómo se están trabajando, cómo lo están haciendo y cómo están generando esta participación con todos. ¿Se puede utilizar? ¿Cuándo se puede utilizar? Esta metodología se puede usar en distintas áreas curriculares, en comunicación para exhibir casas, en obras. Entonces, aquí se puede utilizar, como les indicaba, diversidad de situaciones, pero tendría que ser una situación problemática de la escuela, tendría que ser una situación en la cual yo voy a atender, tendría que ser una situación en el cual se pueda dar la argumentación pertinente para mejorar los servicios, ¿no? ¿Dónde más se puede utilizar? En ciencia, tecnología y ambiente se puede usar para mostrar minerales, vegetales, fotografías de relieve y fauna, ¿no? Siempre he visto, por ejemplo, en el nivel primario, en algunas escuelas, que la maestra logra salir con los estudiantes y seleccionar diversos tipos de hojas, ¿no? Y luego cuando ella comienza a hablar con cada uno, ellos van investigando y van a ir trabajando. También se puede utilizar para el arte, para exhibir instrumentos musicales, pinturas y cerámicas. Sí, efectivamente, ¿no? Yo también lo podría utilizar en el arte para ver algunas nociones de pintura, ¿no? Que yo puedo trabajar con mis estudiantes también. ¿Dónde más se puede utilizar ese tipo de metodología? En historia, geografía y economía se puede utilizar con restos fósiles, mapas cerámicos, pinturas de época, ¿no? Generalmente los lugares de exhibición existen de antemano con los museos, herbarios y zoológicos.
Efectivamente, ¿no? Entonces los lugares de exhibición que yo voy a proponer tendría que ser un lugar no solamente para el aula, nada más, tendría que ser un lugar donde participen todos los actores de la comunidad, pero tampoco podría ser solamente para los estudiantes, sino todos los actores de la comunidad, ¿no? Porque lo que buscamos es la integración que existe entre estos padres de familia. Y luego viene al sexto, ¿no? El sexto es la exploración de campo. ¿Ya? ¿En qué consiste esta exploración de campo? A ver, vamos a ver qué consiste esta exploración de campo. A ver. Se trata de acudir a un determinado lugar para observar en el mismo campo de los hechos cómo se presentan determinados procesos o ya que atiendan los conocimientos. Entonces, de esta manera lo que yo busco es, en primer lugar, de plantear al estudiante la situación real, una situación donde ellas pueden observar, donde ellos puedan verificar, ¿no? Es una situación hecha, ¿no? Que podría ser real. Y lo que buscamos aquí es el logro de los aprendizajes. No olviden que toda nuestra metodología lo que busca es el logro de los aprendizajes. Por eso que es necesario que el maestro plasme, ya sea de manera verbal, de manera escrita, cuál es el número de cuenta, ¿no? que podemos trabajar, ¿ya? Para determinar aquí esta participación del estudiante, ¿no? Aquí necesitamos que todos participen, aquí necesitamos que todos se involucren, aquí necesitamos que todos vayan a ese momento, a ese hecho, para luego darle una solución a este hecho mediante un contacto directo. Ustedes saben que dentro del aprendizaje significativo nos habla de algunas experiencias directas, y que estas experiencias directas generan un aprendizaje significativo. Cuando hablamos de experiencias directas, aquí hablamos de que el estudiante es llevado al hecho, el estudiante es llevado a ese fenómeno para darle algún tipo de situación o ver cómo se está trabajando. Esto es muy importante porque en la escuela se abren las puertas de la realidad, pues cuando se trata de desarrollar competencias hay que hacerlo en situaciones auténticas de la vida que ellos mismos están pasando, de la misma realidad, y efectivamente eso es cierto, ¿no? Entonces hay situaciones auténticas que a cada uno le toca vivir, a cada uno de los estudiantes. Entonces lo que generalmente hace el estudiante es ver de su casa y comienza a observar, ¿no? Comienza a observar una realidad. Eso es lo que buscamos la participación directa de todos los actores educativos para darle una solución pertinente y apropiada a diferentes situaciones problemáticas que aparecen en mi institución educativa. Aquí también incluyen varias fases, ¿no? Tenemos la fase de preparación. En esta fase inicial se elige el campo de exploración teniendo en cuenta los estudiantes y la factibilidad de realizar las tareas. Se anticipa las posibles experiencias, los riesgos que pudieran existir, ¿no? Entonces en esta fase de preparación, aquí lo que buscamos es la exploración de cómo ha ido trabajando los estudiantes, ¿no? En función de este tipo de competencia o este tipo de aprendizaje, ¿ya? Y para ello necesitamos una preparación, hay que preparar, ¿no? Hay que preparar cómo voy a trabajar, hay que preparar qué es lo que voy a hacer, hay que preparar el enfoque que voy a ir atendiendo. Luego viene la siguiente fase, que viene a ser una fase de planificación. Se elabora un plan para realizar la exploración de campo, se identifican quiénes lo realizarán y en qué fecha y la hora, qué procedimientos se utilizarán, qué información desean obtener, qué aprendizajes han logrado, ¿no? Y específicamente, pues la planificación debería ser así, ¿no? La planificación debería ser así, en el cual se dialogue o se planifique algunas situaciones parecidas para el logro de estas competencias que hoy día necesitamos atenderla. Ya el año pasado quizás algunas instituciones no lo han podido ir atendiendo, pero hoy en día sí, todos debemos ir atendiendo este tipo de situaciones.
Luego pasa a la fase de intervención, ¿no? En esta fase se pone en práctica lo planificado, se visita el lugar elegido. Para la exploración se siguen los procedimientos previstos, se recoge y se registra información, se hacen las consultas necesarias y se abren evidencias de carácter con el propósito de exploración, ¿no? Y luego viene una fase de evaluación. En realidad la evaluación se realiza durante todo el proceso, desde el momento de la preparación para superar habilidades o vacíos, ¿no? Al final se evalúa si se lograron los previstos en estos propósitos de exploración y si se alcanzaron los aprendizajes previstos, ¿no? Las lecciones que se tienden a recoger para futuras exploraciones, ¿no? Entonces aquí se le da la oportunidad para que el estudiante trabaje, pero guiado por el maestro, ¿no? Aquí guiado por el maestro, ¿no? Con la condición de lograr este tipo de aprendizaje. No se olviden que en esta fase de evaluación determinar cuánto ha aprendido mi estudiante y en función de eso cuánto han aprendido las demás para ir mejorando, ¿no? Yo soy un convencido que en estas segundas evaluaciones mensales la mejora va a ser significativa, no solamente en esta institución, sino en la mayoría de las instituciones educativas. Se puede utilizar la exploración de campo, se puede utilizar en distintos modos: caminata, excursiones, estadías, encuestas de opinión, lugares y otros que permitan a los estudiantes aprender mediante la observación y el descubrimiento. Esto les permite recoger datos, examinar comportamientos, describir algunos hechos, algunos sucesos. Esto les permite también recoger datos y examinar comportamiento y describir esos sucesos. Además puede reproducir un aprendizaje accidental de lo previsto en la programación, ¿no? Entonces, aquí hay una de las diversas formas que se podrían utilizar también, ¿no? Para el logro de estos aprendizajes utilizando la metodología. Luego tenemos también una de las más habladas y las más utilizadas también de todos los tiempos, que vendría a ser las simulaciones, ¿no? Hemos visto que el estudiante tiene esa capacidad de poder ubicarse pues en el grupo del otro, y a partir de ese grupo, bueno, pues llenarse de energías para ir mejorando en las capacitaciones, ¿no? Entonces el siguiente es la simulación, ¿no? ¿Qué son las simulaciones? El estudiante desempeña un rol y actúa en entorno simulado, analógico o digital, para practicar y desarrollar capacidades, acción y decisión en situaciones de la vida real. Suele parecer que está jugando, sin embargo, reacciona frente a situaciones que permiten fundamentales de la realidad, ¿no? Aquí lo que yo tengo que hacer son situaciones reales de una realidad. Como ustedes han podido apreciar, todas las metodologías se basan en una situación problemática, ¿no? Entonces, si en nuestra sesión de aprendizaje tenemos situaciones problemáticas, eso significa que debemos atender estas situaciones problemáticas y darle una solución frente a lo que está sucediendo en cada uno de ellos. El estudiante desempeña un rol o actúa en entorno simulado, analógico o digital, para practicar y desarrollar capacidades de acción, decisión, simulaciones de la vida real. Suele parecerse que está jugando, sin embargo reacciona frente a situaciones que tienen elementos fundamentales de realidad. Y efectivamente, ¿no? Entonces a veces se piensa que el estudiante está jugando, a veces se piensa que el estudiante no está logrando los aprendizajes, pero sin duda, si sabemos nosotros, si analizamos lo que nos dicen los psicopedagógicos, sabemos que el estudiante es capaz, ¿no?, de lograr esos aprendizajes. Entonces, si el estudiante es capaz de lograr esos aprendizajes, sin duda lo que tenemos que buscar es generar ese tipo de simulaciones en el aula, ¿no? En el que todos se involucren y todos logremos los aprendizajes previstos, y también lo que se ha planteado al inicio de estas sesiones de aprendizaje. La fase de organización, momento en que se realizan los aprendizajes que se desean desarrollar, así como el ambiente de aprendizaje y los recursos disponibles que permitan las situaciones o modelos que se acerquen en lo más posible a la realidad. Esta etapa de desarrollo es dispuesta a implicar numerosos ensayos y evaluaciones formativas para su
para la simulación resulte lo mejor posible, ¿no? Entonces aquí entramos a un proceso de organización. Dentro de este proceso de organización y equipo de trabajo hacemos que se presente el caso, y frente a este caso una sensibilización de cómo se ha sentido, cómo lo relacioné con mi vida diaria, cómo lo relacioné con mi escuela. Y una vez que ha pasado por eso, bueno, pues te tendría que presentar o subir, ¿no? esta forma de organización. Lo que tenemos que hacer es que cada uno de los grupos lo trabaje, cada uno de los grupos lo organice, y sin duda vamos a encontrar pues una multiplicidad de situaciones donde los maestros tienen esa creatividad de poder una situación planteada, darle una solución. Luego pasa al siguiente, ¿no? Luego pasa al siguiente, que vendría a ser una fase de introducción. Los estudiantes se familiarizan con las características y los procedimientos que se tendrán en cuenta en la simulación. De igual modo, conocerán los materiales y el equipamiento que se utilizará. Esta fase puede ser bastante larga por ser simulaciones de situaciones complejas. Puede ser necesario según entrenamiento o ensayo previsto. Sobre todo si usan equipos complicados y se aplican reglas complicadas, ¿no? Entonces aquí ya se introduce el tema. Ya todos los estudiantes ya están con su tema, ya investigaron sobre el tema, ¿no? Entonces se le presentan los estudiantes y luego se determina, ¿no?, el tipo de simulación que se van a ir realizando, ¿ya? Las simulaciones están basadas pues en situaciones complejas. No olvidar de que una simulación es solamente algo sencillo, no un drama, sino plantear una situación, un caso práctico para poder resolver esta situación, ¿no? Esa es la fase de introducción, que es la principal también, que podría no decir, ¿no? En el cual se determina los materiales, se determinan los equipos, se determina, ¿no?, la predisposición para lograr, ¿no?, este tipo de metodología en las escuelas. La fase de interacción, dice, es el momento en que se pone en práctica la simulación. Se siguen los principios planificados y se utilizan los objetivos y periodísticos seleccionados. Cuando se trata de un juego de roles, es importante que haya un intercambio de funciones, de tal manera que entonces eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? La interacción que existan entre los actores educativos. No olviden que para lograr un aprendizaje significativo, según lo que nos dice Ausubel, según también la teoría de Jean Piaget, ¿no?, lo que tenemos que buscar es que sean los estudiantes los que construyan sus propios aprendizajes, que sean los estudiantes los que debatan frente a esta situación, que sean los estudiantes que propongan también las situaciones problemáticas, porque esas situaciones problemáticas va a atender pues en cada uno de sus casos una situación real que están ellos pasando, lo que ellos estarían viviendo. Luego pasamos a una fase de evaluación, ¿no? Consiste en jugar si la simulación ha contribuido a desarrollar los aprendizajes previstos o si los procedimientos de la simulación se llevaron a cabo con suficiencia calidad. Durante el proceso, la evaluación permite reorientar el procedimiento y regular el aprendizaje en caso de dificultades, ¿no? Muy bien, aquí creo que está preciso la evaluación, ¿no? La evaluación en cada una de las estrategias que hemos podido observar busca dos aspectos esenciales. En primer lugar, los aprendizajes logrados por los estudiantes en esa reunión, y en segundo lugar, el compromiso de los maestros por seguir y trabajar en este tipo de metodologías, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ir buscando, ¿no? Nosotros lo que tenemos que ir logrando es eso, ¿no? Si es que los estudiantes están logrando su aprendizaje o en el otro caso si está funcionando pues el trabajo con este tipo de metodologías. Como les indicaba, yo lo que busco es
determinar específicamente si se lograron los aprendizajes o en el caso que no se logren, qué es lo que falta para lograrlos. También se puede utilizar las simulaciones como estrategias de aprendizaje que se pueden utilizar en distintos escenarios, por ejemplo, simulaciones de negocio, de vuelo, de evacuación de edificios, efectivamente, ¿no? Nosotros hoy en día, por ejemplo, utilizamos mucho este tipo de simulaciones, ¿no? Hoy en día, bueno, pues cuando estamos hablando de una evacuación de edificios, por ejemplo, ¿no? En esta evacuación de edificios, bueno, pues solamente tocan el timbre y los estudiantes salen corriendo, ¿no? O salen y se ubican pues en unas zonas determinadas, ¿no? Hemos podido hacer eso hace mucho tiempo, pero demandaba pues disponer de ese tiempo, ¿no? Hoy en día, bueno, pues ya se están utilizando, ¿no? Ese tipo de simulaciones en el cual lo que se busca es el bien de toda la comunidad, lo que se busca es el bien de toda el aula, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir buscando con nuestros estudiantes, ¿no? Determinar varios escenarios y frente a estos escenarios las simulaciones, ¿no? Como una estrategia de aprendizaje para el logro de estos aprendizajes. Sin duda que mediante estas simulaciones no solamente está aprendiendo aquel que no puede, sino lo que hacemos es que el estudiante construya sus aprendizajes. Lo que hacemos es que sea el estudiante el que permita construir este aprendizaje, ¿no? Y eso deberíamos hacer pues no solamente en esta metodología, sino trabajarlas en el aula, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir en algunas visitas al aula y a pesar de que se trabajaron con ellos este tipo de metodología, bueno, pues no aparecía, ¿no? Entonces lo que buscamos es eso, ¿no? Así que este tipo de metodología puede ser aplicado pues en cualquiera de los dos casos, ¿no? Pero lo principal es que se vayan logrando los resultados. Entonces, yo observo que existen resultados, entonces ¿y dónde se pueden utilizar estas simulaciones? Las simulaciones permiten desarrollar competencias vinculadas con la toma de decisiones, las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Aquí la simulación, bueno, pues lo que permite es tomar la decisión, ¿no? Frente a una situación, ¿cuál es mi perspectiva? Frente a una situación, ¿qué es lo que puedo hacer? Frente a una situación, ¿cómo actuaría yo? ¿No? Eso es lo que buscamos en este tipo de simulaciones, ¿no? Antes, en estas simulaciones podemos ver algunos casos, ¿ya? En el cual lo que buscamos es lograr aprendizajes en los estudiantes, ¿no? Y mediante este tipo de metodología eso es lo que se busca, lograr esos aprendizajes en nuestros estudiantes, ¿ya? En nuestros estudiantes. Bueno, pues maestro, bueno, pues como ustedes han podido apreciar, ¿ya? Como ustedes han podido apreciar, estas simulaciones y este tipo de metodología, bueno, pues es la que hoy en día se está buscando para el logro de los aprendizajes significativos, ¿no? Nosotros hemos visto que hoy se está trabajando por un enfoque por competencias, ¿no? Y que este enfoque por competencias involucra, en primer lugar, que el estudiante sea capaz de resolver una situación problemática, optar frente a una situación problemática para poder resolverla. ¿En qué oportunidad lo va a hacer el estudiante? El estudiante lo va a hacer al momento que trabajemos en el aula, ¿no? En el aula tenemos que ir abordando estas situaciones problemáticas para luego, bueno, pues buscar una solución pertinente, una solución acertada a este tipo de situaciones. Eso es lo que se busca, ¿no? Eso es lo que se busca cuando se está trabajando con metodologías activas, ¿no? Que estas metodologías atiendan este nuevo enfoque. Hoy día conocemos que los procesos pedagógicos inician pues con una problematización, ¿no? Y es por eso que aparecen en todas las áreas esos procesos pedagógicos y algunas procesos didácticos, pero para hoy día solamente vamos a necesitar ese proceso pedagógico. ¿Por qué? Porque dentro de esos procesos pedagógicos
indican de que el estudiante, ya, indica que el estudiante debe en primer lugar partir de una realidad problemática, ¿no? En su institución educativa existirán pues miles de problemas, pero lo que yo tengo que hacer es partir de una situación problemática. Cuando yo al estudiante hago eso, bueno, pues el estudiante va a buscar, va a generar en ellos un conflicto de buscar qué tengo que hacer para solucionar esta problemática, ¿no? En algunos casos, automáticamente, ¿no? Buscan una solución frente a esta problemática que necesitamos ir atendiendo. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones pertinentes para atender estas problemáticas que se están planteando en este enfoque curricular, en esta ruta de aprendizaje y en este SN, ¿no? Estas serían los aprendizajes que yo deseo lograr con mis directivos en función a ese trabajo, ¿ya? Entonces, aquí el estudiante es el constructor de su propio aprendizaje. Aquí el estudiante es el que genera su propio aprendizaje. Aquí el estudiante es el que investiga sobre su propio aprendizaje. Aquí el estudiante es el que organiza, analiza toda la información sobre su propio aprendizaje. Eso debemos tenerlo claro, ¿no? Cuando hablamos por un enfoque de competencia, estamos hablando de que sea el estudiante el que construya su aprendizaje, que sea el estudiante en que frente a esa situación de algunas alternativas de solución, pero para darles alternativas de solución, entonces tendrán que utilizar algún tipo de estrategia, ¿no? Y estas serían las estrategias más condicionadas para lograr en el estudiante, ¿no? Esa competencia de poder estar frente a una situación real. Ya, eso es lo que buscamos con estas metodologías activas. En la mayoría de ellas, como ustedes pueden apreciar, hablan sobre grupos o equipos de trabajo, ¿no? Y específicamente para este año se han determinado algunas metodologías que me permitan atender este tipo de situaciones. Ya, aquí lo que buscamos es que sea el estudiante que logre estos resultados, ¿no? Y cómo hacer para que el estudiante logre esos resultados. ¿Qué tendría que hacer yo como docente? Yo tendría que utilizar cualquiera de metodologías alternativas y frente a esa situación dar un conjunto de procedimientos para dar la solución al caso presentado. Entonces, como ustedes pueden apreciar, esta metodología lo que busca es el logro de estas competencias, ¿no? Y cuando hablamos de competencia estamos hablando de que sea el estudiante el constructor de sus propios aprendizajes. Por eso que, aunque aquí en grupo trabajan, pero cada uno está logrando sus propios aprendizajes. Eso es lo que tenemos que prevalecer en el aula, ya, el logro de estos aprendizajes por todos nuestros estudiantes. Muy bien, maestro. Bueno, pues con eso entonces estamos terminando la primera parte, ya, y hoy día entonces pasamos a ver una segunda parte sobre metodologías alternativas, para luego en función a ello dar algunas respuestas pertinentes, ¿no? Sabemos que estas preguntas están relacionadas no solamente con el tema de hoy día, sino con los temas anteriores que hemos podido ir trabajando durante el desarrollo de estas sesiones. Entonces, hay que ver de diversas perspectivas este tipo de casuística, que también es otra metodología alternativa que hoy día se está trabajando por parte del Ministerio de Educación, pero al nivel pues de maestro, directivo, pero que también lo podemos trabajar con los estudiantes, ¿no? Pertenece a este grupo de metodologías activas para el trabajo en el aula. Muy bien, maestro. Entonces vamos a pasar con las preguntas correspondientes a el tema presentado, ¿no? A ver, en la institución educativa Micaela Bastida, la profesora Marisa se da cuenta que durante las sesiones de aprendizaje de su estudiante Laurita gusta de los desafíos en ideas y conceptos de la indagación, el cuestionamiento, de asumir una postura de razonamiento lógico. Trabaja mejor a presión, se siente satisfecha de sentirse valorada por sus compañeros en el aula, por sus habilidades. Según la teoría de los estilos de aprendizaje en el procesamiento de información, la maestra podría inferir lo siguiente: Laurita es una estudiante muy hábil que tiene un estilo reflexivo. Laurita es un estudiante que tiene un estilo de aprendizaje activo. Laurita
es un estudiante que tiene un estilo de aprendizaje kinestésico. Laurita es un estudiante que tiene un estudiante de estilo teórico. A ver, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Renan nos dice que la B. Doris también nos indica que la B. A ver, Teobaldo también, Morales también nos dice que la B. A ver. Reflexivo, nos dice Pilar. ¿A cuál entonces nos estamos refiriendo? Bueno, pues hay varias alternativas. Está la B. Ah, también está la A. También está la D, dice. Está la A también. A ver. Entonces, a ver, analizamos el tema, ¿ya? Miren lo que dice ahí. En la institución educativa Micaela Bastida, la profesora Marisa se da cuenta que durante las sesiones de aprendizaje, Laurita gusta de los desafíos en ideas y conceptos, dice. Ideas y conceptos. Entonces, si le gusta de los desafíos en ideas y conceptos, ¿a cuál nos estemos refiriendo? Bueno, ¿qué tipo? Bueno, pues este es el estilo de aprendizaje de Van den y Grinder, el cual determina pues un aprendizaje activo, un aprendizaje reflexivo, un aprendizaje teórico, ¿no? Y un aprendizaje pragmático. ¿A cuál nos estamos refiriendo? Ah, muy bien, Carlos, muy bien, Rosa, muy bien, María, ¿no? Nos estamos refiriendo a un aprendizaje teórico, La alternativa 1 es la alternativa D, a un aprendizaje teórico, ¿no? Aquí, según Van den y Grinder, bueno, pues que habla sobre las teorías neurolingüísticas, ¿no? Nos indica que tenemos 4 estilos de aprendizaje y que esos 4 podría ser un estilo reflexivo donde automáticamente frente a una situación reflexiona el estudiante. Es poco de hablar, de comunicarse, ¿no? El teórico, que lo que sí le gustan las ideas, construir conceptos, investigar, indagar. Tenemos también el activo, que generalmente está moviéndose de un lugar a otro, está participando de varias actividades. Y el pragmático, frente a una situación, es capaz de dar una solución acertada, ¿no? Entonces, pero en este caso estamos hablando de un estilo de aprendizaje teórico. Muy bien, bueno, pues muchas gracias para todos los que han seleccionado la alternativa D. Pasamos entonces a la segunda pregunta. Hay que analizar cada una de las preguntas y los casos. Ya hay que analizar cada uno de los casos. Entonces la 1 es la D, ya la 1 es la D. Pasamos a la siguiente. El docente Carlos de la institución educativa Virgen de las Mercedes, del distrito de Cañete, en la sesión de aprendizaje en el dominio de la didáctica, aplica estrategias y técnicas de trabajo en equipo con sus estudiantes, en las que desarrolla con frecuencia juego de roles, juego de cooperación, dinámica grupal y dinámica debate, mesa redonda, indicaciones. Estas están orientando el desarrollo de la planificación, globalización, socialización o valoración. A ver, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Bueno, pues dice la D, por ahí me dicen la C. A ver, Pilar también nos dice la C, Gregorio, Lucy, Adrián, Morales. Frankie también nos dice la C. Morales nos dice la D, la valorización. Dice, a ver, vamos a ver por qué. A ver, analizamos la situación. Ya analizamos porque están entre la C y la D. El docente Carlos de la institución educativa Virgen de la Mercedes del distrito de Cañete, en su sesión de aprendizaje del dominio de la didáctica, aplica estrategias y técnicas de trabajo en equipo con sus estudiantes y en él desarrolla con frecuencia juegos de roles.
Cuando estamos hablando de juegos de roles, ¿a cuál nos estamos refiriendo? ¿A qué tipo de desarrollo nos estamos refiriendo? ¿No? Estamos hablando de juegos de roles donde el estudiante se pone en el punto de vista de la otra persona y así de manera viceversa, ¿no? ¿A cuál tipo de desarrollo nos estamos refiriendo entonces aquí? A ver, Marina nos dice trabajo en grupo. Entonces nos estamos refiriendo a la planificación, no. A la globalización, tampoco. A la socialización, nos estamos refiriendo a la socialización. Perfecto, socialización. Ya nos referimos entonces a la socialización, que vendría a ser orientadas al desarrollo de la socialización. Perfecto. Bueno, pues pasamos a la número siguiente. 3. En una institución educativa Manuel Mesón El Muro, ubicado en el sitio de San Juan de Miraflores, los docentes han trabajado con los estudiantes el proyecto denominado Feria Gastronómica, donde presentan los siguientes platos típicos: pachamanca a la olla, mondonguito a la italiana, pollo a la parrilla, picante de cuy y carnero con palo, ¿no? Con esta actividad los docentes demuestran, ¿qué demuestran? Conocimiento y comprensión de las características individuales de los estudiantes, conocimiento, actualización y comprensión de las actividades y teorías pedagógicas que contextualizan el diseño de la enseñanza sobre la base de reconocimiento de los intereses e identidad cultural de los estudiantes, y conduce el proceso de enseñanza-aprendizaje con dominio de los contenidos disciplinarios y el uso de estrategias, recursos pertinentes. ¿A cuál nos estamos refiriendo entonces? A ver, a la C nos dicen, Cristian nos dice a la D, Rosa nos dice a la C, Wilfredo también nos dice a la C, Mario también nos dice a la C, Lourdes también nos dice a la C, Morales también nos indica a la C también, Jessica también nos dice la C, pero acá Eulogio nos dice la D. Ah, nos dice la D. Ya, entonces tenemos entre la C y la D. Ya, tenemos entonces entre la C y la D. A ver. La D también nos dice Gloria. Ya, también nos dice la C, también nos dice Hernán. A ver, vamos a leer el caso, ¿ya? En la institución educativa Manuel Mesón, ubicada en el sitio de San Juan de Miraflores, los docentes han trabajado con estudiantes un proyecto denominado Feria Gastronómica, ¿no? Entonces ellos han trabajado, los docentes, sin que esta persona esté sabiendo. Lo que hacen ellos es trabajar, ¿no? Este proyecto denominado Feria Gastronómica, donde presentan los siguientes platos: pachamanca a la uva, mondonguito, pollo a la parrilla, picante de cuy y carnero. Pero con esta actividad los docentes demuestran: 1. Conocimiento y comprensión de las características individuales de los estudiantes. ¿Está demostrando aquí estas características? No se están determinando estas características. B. Conocimiento autorizado y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas. Yo necesito en primer lugar un conocimiento y comprender esas teorías y prácticas pedagógicas que contextualizan el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los intereses e identidad cultural de los estudiantes. Muy bien, sí es la respuesta, ¿no? Los docentes demuestran que contextualizan el diseño de la enseñanza sobre la base de reconocimiento de los intereses e identidad cultural de los estudiantes. Muy bien, entonces estamos hablando de la número C, ya estamos hablando de la número C, la 3 es la número C. Pasamos entonces a la número siguiente, ya pasamos a la número 4. Muy bien, gracias Rená, muy bien Gregorio, muy bien Mirla. No, hay que analizar los casos así detalladamente para darle una solución pertinente, porque esto nos va a venir en los exámenes, ¿no? Y los exámenes no vienen, son casos.
para nosotros en ese caso ver la teoría y poder fundamentarla, ¿no? Eso es lo que plantean en las casuísticas. En la institución educativa se ha matriculado un estudiante que tiene una alteración en el sistema nervioso que le ha impedido aprender a caminar, pero desarrolla sus habilidades intelectuales normalmente. Por lo tanto, usa silla de ruedas permanentemente. La docente del aula se acerca a la madre, familia y trata de persuadirla de que por el bien del niño debe matricular en un colegio particular. Entonces, pero en una modalidad especial, a partir del caso presentado, ¿qué puede concluir usted, ¿no?, sobre la intervención del docente en función al marco del buen desempeño docente? A ver, Renan nos dice la C. Vamos a ver. La intervención del docente refuerza la discriminación. La intervención de la docente es positiva ya que el niño se sentirá incómodo en el aula. La intervención del docente no es la adecuada ya que la simulación no es impedimento para que exista la escuela de educación básica regular. Eso tendríamos que hacer. Entonces, ¿cuál de las alternativas sería la correcta? Aquí nos dice la C, nos dicen la A, nos dicen la C también. Nos vuelven a decir la C. A ver, está entre la C y la A. Renan nos dice la C y la C y la C, ¿no? Nos indica Renan que debe realmente ser la C. A ver, analizamos, dice. En la institución se ha matriculado pues un estudiante con habilidades especiales, ¿no? Son habilidades diferentes, ¿no? Es un estudiante matriculado con habilidades diferentes. Entonces, aquí lo que supone es que el docente le indica de que vaya a otra institución, lo que siempre se veía o lo que hoy día se sigue viendo en las escuelas, ¿no? Le indican a la madre, al padre que lo lleve a otra institución educativa para que lo traten mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la docente. Se trata de dedicarle a la madre de familia de que efectivamente tiene que llevarlo al niño para recibir una mejor educación. Frente a esta situación, ¿qué puede concluir el directivo sobre la intervención de la docente en función al marco del desempeño? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Una intervención del docente refuerza la discriminación? Sí, hay discriminación, pero nada más eso hay. A ver, pasamos a la siguiente. La intervención de la docente es positiva, ya que el niño se sentiría incómodo en el aula. Entonces, eso es lo que debe. Entonces, imagínense, no existieran pues ahora estudiantes con necesidades o habilidades diferentes en los diversos colegios de la localidad. Siempre va a haber. Entonces hay que descartar. La intervención de la docente no es la adecuada, ya que su situación no es de impedimento para que asista a una escuela de educación básica regular. Ya, muy bien. Bueno, pues aquí lo que podemos observar, ¿no? Aquí lo que podemos observar, efectivamente, Marina, no se puede impedir, está penado el impedir que vayan esos estudiantes a estas escuelas. Hoy ya todos lo sabemos que no debería ser así, ¿no? Entonces la intervención docente en primer lugar no es adecuada. Ya no es adecuada esa intervención. ¿Por qué? Porque eso no es un impedimento para que pueda asistir a la escuela. Entonces estamos hablando de la C. Muy bien, Raquel. La 4 es la número C. La 4 es la número C. Ya, la 4 es la número C. Muy bien, para todos los que han seleccionado la alternativa C. Pasamos a la número 5. Muy bien, Gregorio, muy bien, Mirla, muy bien, Lourdes. Ya, pasamos entonces a la número 5. La profesora María del nivel inicial
La profesora María del nivel inicial tiene mucha habilidad y creatividad para desarrollar motivación extrínseca en sus alumnos de 5 años y siempre les inculca el respeto mutuo entre los compañeritos, le da a conocer cuáles son sus principales derechos y frecuentemente les avisa de los nuevos. Entonces, les habla sobre las nuevas actitudes que deberán tener cuando sean más grandes e incluso cuando sean adultos o ciudadanos. En relación a este caso podemos deducir principalmente que la docente se preocupa por priorizar un clima afectivo en el aula atendiendo el principio de democracia. B. Desarrolla sus sesiones respetando el principio de creatividad e innovación que debe ser toda educación. No solo es la docente sino una verdadera maestra. Se orienta el principio de la educación peruana conocido como ética. Bueno, pues ¿a cuál nos estamos refiriendo? Entonces, Sola dice la B, luego tenemos la A, Gregorio, la A, Amelia también nos dice la A, Mirla también, Gregorio, Norma, Franklin, Aníbal, también nos dice, pero Raquel nos dice que la D, ¿no? Raquel nos dice que la D. A ver, entonces analizamos la A y la D. Se preocupa por propiciar un clima afectivo en el aula, sí, efectivamente, ¿no? Ahí debe haber un clima afectivo en el aula, ¿ya? Atendiendo el principio de democracia. Hoy día sabemos que nuestro enfoque por competencia tiene como base este principio de democracia. Luego tenemos la C, que algunos sabían, no es solo la docente, sino entonces, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Y en el caso de la D se orienta por el principio de la educación peruana conocido como ética. Muy bien. Entonces, ¿a cuál nos referimos acá? ¿A cuál nos estamos refiriendo? Sabemos que hoy en día, para que exista un aprendizaje significativo, el estudiante tiene que estar motivado. El estudiante debe generar conflicto con el estudiante, debe generar un placer por estudiar. ¿Ya? Entonces, ¿a cuál nos estamos refiriendo? ¿Ya? Nos referimos a la A, ¿no? En el cual hay que propiciar un clima favorable para que todos puedan participar en el aula, ¿ya? En el aula. Muy bien, entonces la 5 es la A, la 5 es la A, perfecto, muy bien Magali, muy bien María, muy bien Gregorio. Pasamos a la número 6, ¿ya? Pasamos a la número 6. A ver. El profesor Luis Alberto Lamas Vargas de la institución educativa 5055 del nivel primario está muy preocupado por saber cuáles son los principales factores que influyen en el aprendizaje y pide a sus estudiantes para poder estar preparados para el buen inicio del año escolar. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no encuentra esa información por sí solo. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a ese colega? Lee la ruta de aprendizaje donde dice los factores que influyen en el aprendizaje son la gradualidad, baja densidad y pertinencia del currículo. Recurrir al DCN 2015 que unido con la ruta de aprendizaje es una herramienta técnico-pedagógico. C. Utilizar los aportes del estudio llamado la escuela que tenemos, donde se analiza los procesos pedagógicos, la gestión escolar, la convivencia y el vínculo escuela, familia y comunidad. Y D. Revisar la cartilla de presentación de la ruta de aprendizaje donde se considera el currículo, la práctica pedagógica y la gestión escolar como factores claves para el aprendizaje. A ver, ¿a cuál nos estamos refiriendo? A la A, dice Magali, Elogio, Morales, Doris. A ver, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Bueno, pues Oscar nos decía que no hay principio de democracia. Bueno, pues Oscar, en este enfoque por competencias se abordan tres principios fundamentales. Uno que es el principio de democracia,
el principio de interculturalidad o diversidad, ¿no? Y luego se aporta el principio de la complejidad, ¿no? De dar solución a diversas situaciones reales, ¿no? Esos son los principios que hoy día estamos atendiendo con el enfoque por competencias, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿a cuál nos referimos? Acá Sola dice la A, Mario dice la D, Raquel dice la C, Adrián la A, Ismila también nos dice la A. A ver, Renan dice la D, específicamente Renan dice. A ver, entonces repasamos, dice, el docente está preocupado, dice, de saber cuáles son los principales factores que influyen en el aprendizaje. ¿Cuáles serán esos factores que influyen en el aprendizaje? Entonces, para las rutas no me van a decir cuáles son los factores del aprendizaje. No, las rutas son más bien son herramientas metodológicas, no me dice factores. El DCN tampoco me indican cuáles son esos factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Listo. Aporte de la escuela que tenemos, donde analiza proceso pedagógico, gestión escolar, convivencia, vínculo escuela y familia y comunidad. Y luego tenemos revisar la cartilla de presentación de la ruta de aprendizaje, donde se considera el currículo, la práctica pedagógica y la gestión escolar como factores claves para el aprendizaje. Entonces, ¿a cuál nos estamos refiriendo? ¿A cuál nos estamos refiriendo? Ah, muy bien. Nos estamos refiriendo entonces a la D. Muy bien, entonces la 6 es la D. La 6 es la D. ¿No? La 6 es la D, que ahí habla sobre la gestión escolar, la práctica pedagógica, que son los factores influenciables en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces pasamos a la número 7. Al asumir en la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración de la programación curricular al enfoque intercultural e inclusivo, se hace referencia al conocimiento de las principales características sociales, culturales y cognitivas de nuestros estudiantes. En este sentido, una de las preguntas clave para la reflexión pedagógica en la planificación curricular es por competencias. ¿Quiénes son mis estudiantes? Por lo tanto, el docente debe estar en condiciones de A. Implementar métodos e instrumentos de evaluación que permitan acompañar permanentemente el proceso de aprendizaje. 2. Asumir como realidad problematizadora que promueve retos y desafíos para generar aprendizajes a determinada situación de la realidad o contexto. C. Conocer y determinar las características, preferencias e intereses de acuerdo al desarrollo cognitivo y los aprendizajes de cada estudiante. Y de ofrecer un abanico de estrategias metodológicas y técnicas que posibiliten el desarrollo de las competencias de aprendizaje previstos, atendiendo a la diversidad. A ver, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Frankie dice la C, Mila también la C, Rosa también dice la C. Muy bien. Bueno, pues aquí sí todos han acertado, ¿no? La 7 es la 7 es la C. Perdón, la 7 es la C. La 7 es la C. Muy bien, felicitaciones para todos los que han acertado con la C. Pasamos a la siguiente, entonces a la número 8. La docente de primer grado sienta a Francisco frente a una maqueta. En la que hay varias montañas. Luego le muestra diversas fotografías tomadas de diversos ángulos, preguntándole: ¿cuáles de ellas has visto? Al responder, Francisco describe aquellas que muestran las montañas que él ve y no las que vería la persona sentada frente o al lado posterior de él. ¿Qué característica del pensamiento se evidencia con la respuesta de Francisco? A ver. Carlos dice que la 8 es la C. A ver. Renano dice que la B, conservación. Amelia dice que la D.
Dori dice que la D también. Gregorio también dice que la D. María también dice que la D. Muy bien, la D. La alternativa es la de irreversibilidad, ¿no? La persona solamente observa lo que él ve, pero no es capaz de determinar lo que ve su compañero, ¿no? No es capaz de determinar lo que puede ver su compañero. Estamos en un pensamiento irreversible. Entonces la 8 es la D. Pasamos a la número siguiente, la número 9. Perfecto para todos. A John de 15 años se le hace la siguiente pregunta: si dejamos caer de una altura de 10 metros un borrador de goma y una piedra del tamaño de su puño, ¿cuál de los dos objetos llegará primero al suelo? El estudiante pensó en un momento, siendo capaz de plantear el problema en términos puramente conceptuales, como masa, velocidad, aceleración y distancia, llegando a la conclusión de que la velocidad acelerada llegando a la conclusión que la velocidad de la caída es independientemente de la masa, que podemos deducir a partir de la respuesta de John teniendo en cuenta sus características de desarrollo cognitivo. A los estudiantes de secundaria necesitan tiempo y orientación para que desarrollen procesos metacognitivos y de adaptación. B. Los alumnos de secundaria toman conciencia de la riqueza expresiva del lenguaje para argumentar ideas. C. El estudiante de secundaria usa la capacidad de abstracción y razonamiento científico hipotético. Y D. Los estudiantes de secundaria encuentran mayor sentido a las actividades y tareas que tengan el contexto identificable y sean experimentales. ¿A cuál nos estamos refiriendo entonces? A ver, a la C, nos dice Rosa. Hernán también nos dice a la C. Renan, Magali, Wilfredo, Ever, María, Gloria, Pilar, Aníbal, Franklin, a ver. Entonces, según el enunciado, según el enunciado, el estudiante observa esta situación, el estudiante observa esta situación y frente a eso, ¿cuál es la característica de desarrollo cognitivo? Doris dice la C por Piaget, efectivamente, ¿no? En el caso de Piaget nos dice que el estudiante de educación secundaria tiene la capacidad para poder abstraer y tener un razonamiento científico e hipotético, a diferencia del nivel de primaria, ¿no? Estamos en operaciones formales, ¿no? Muy bien, entonces la 9 es la C. La 9 es la C. Muy bien. ¿Listo? Pasamos entonces a la siguiente. En una institución educativa de un caserío de la provincia de Yauyos, se puede apreciar que las carencias económicas de los niños muchas veces afectan su rendimiento académico. Llegan a la escuela pequeños que vienen caminando por tramos muy distantes y además la pobreza que se aprecia en un lugar demuestra la despreocupación del Estado. Sin embargo, a pesar de que todas las dificultades, hay muchas docentes competentes y que siempre se esfuerzan por fortalecer los valores, el respeto y a la norma de convivencia y a la conciencia moral individual y pública de sus alumnos. ¿Con cuáles de los principios de la educación se relacionan los esfuerzos de los docentes? ¿Un principio de inclusión, un principio democrática, un principio de equidad o un principio de ética? A ver, ¿con cuál nos estamos refiriendo? A ver, tenemos acá varias alternativas, la A y la C. A ver, analizamos analizamos, a ver, analizamos, dice acá.
a pesar de todas las adversidades, ya, a pesar de todas las adversidades, miren, en institución educativa de un caserío de la provincia de Yauyos se puede apreciar las carencias económicas, tenemos bastantes carencias económicas, muchas veces afectan el rendimiento académico, llegan distantes y además la pobreza se aprecia en el lugar, demuestra la despreocupación del Estado, ¿no? Tenemos mucha pobreza ahí. Sin embargo, dice, a estas dificultades, la docente se esfuerza por fortalecer los valores, el respeto y las normas de convivencia, dice. A pesar de dar todo esto, a pesar de que existen muchos problemas económicos que infieren pues en el rendimiento académico y que a veces quizás de nutrición también, a pesar de eso, la docente se compromete a fortalecer los valores, el respeto y las normas de convivencia, la conciencia moral. Entonces, ¿qué principio está atendiendo ahí? Aníbal nos dice la D, Lili también nos dice la D, Eulogio también nos dice la D, y Frankie también nos dice la D. Muy bien, efectivamente, ¿no? Ellos están atendiendo ahí el principio de ética, ¿ya? Ellos están aprendiendo ahí el principio de ética, el principio de ética. Muy bien. Muy bien, excelente, ¿no? Muy bien, maestro. Bueno, pues con eso hemos terminado el día de hoy la sesión correspondiente a metodologías alternativas. Como les indicaba, esta es un trabajo realizado con los directores el año pasado, una capacitación del Ministerio de Educación, pero se realizó en manera de talleres, ¿no? Sin duda que hay mucho que ir trabajando con ellos, pero que luego vamos a ir, quizás le vamos a enviar las sesiones para que cada uno de ellos lo puedan ir analizando, ¿no? Porque son algunas metodologías que permiten desarrollar competencias, ¿no? Son metodologías que permitan desarrollar competencias y es lo que hoy día estamos trabajando en nuestras escuelas, ¿no? El desarrollo de estas competencias. Muy bien, maestros. Entonces, con esto de aquí, no hay problema. Con esto de aquí estamos terminando el día de hoy. Yo les agradezco mucho y sé que van a tener todas la suerte para este fin de semana. Muchas gracias a todos ustedes y ha sido un gusto de trabajar con todos ustedes mediante estas sesiones virtuales. Nos indican que ya están colgadas las sesiones virtuales para el trabajo y que ustedes para que puedan profundizar sobre los temas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Para mí ha sido un gusto. Luis Rentería a cargo de estas sesiones referentes a la parte pedagógica y gestión en escolar. Muchas gracias a todos y que tengan todos muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.